primera presentación de la colección de narrativa contemporánea de Monroy Editor. Estamos muy felices de tener aquí a Ana Teresa Torres, que no solamente es una gran escritora venezolana, sino una persona maravillosa y que es la autora de Diorama, la primera novela que publicamos en esta colección. Quisiera, empezar dándole las gracias a todos los que están aquí, también a Florence Montero y a Ricardo Ramírez Requena, que serán nuestros presentadores, y especialmente a Ana Teresa Torres, que, tuvo la confianza en nosotros cuando esta colección no existía, de que le dijéramos, va a pasar esto, y nos diera una novela, y fuera tan increíblemente generosa, y abierta a todos. Entonces, Ana Teresa, estamos muy agradecidos. Yo quería empezar haciendo una muy pequeña introducción sobre lo que es la editorial. Monroy Editor es una editorial independiente que hasta ahora se ha dedicado a los libros de fotografía, unos libros estupendos que han ganado varios premios. En enero del 2020, Douglas Monroy me llamó y me dijo, mira, tuve la idea de que debería tener una pequeña colección de narrativa venezolana, porque siento que casi no se está publicando narrativa venezolana por la situación. Por supuesto, la idea me pareció tan magnífica como les está pareciendo a ustedes, y empezamos a trabajar, y después vino la pandemia y todo lo demás, pero pudimos, y ya tenemos los 3 libros de este año. El primero es Diorama de Ana Teresa Torres, después será El Oscuro Señor V de Norberto José Olivar, y en tercer lugar, Preámbulo de Antonio López Ortega. Quería decirles que somos un equipo muy pequeño y me perdonan, pero como es la primera presentación, quiero darle las gracias a la gente con la que he trabajado este tiempo, porque hemos sido un equipo tan bien avenido. Y entonces, aparte de Douglas Monroy, que es el dueño de la editorial y el factotum de todo, está Evelyn Ramos, Sila Rojas, Henry Arreallago, Yani Hernández, y la portada del libro de Ana Teresa es de Marie Lecole, y el retrato de Ana Teresa es de Renato Garcetti. De nuevo, Ana Teresa, mil gracias por tu confianza y generosidad. Trabajar contigo fue toda una experiencia, y me di cuenta que no solamente eres una gran escritora, sino también una gran señora, y ha sido muy emocionante este proceso. Así que sin más, diría que podemos, no sé, Ana Teresa, creo que es tu turno. Es mi turno, sí. No, yo creo que, fíjate, Violeta, creo que lo que yo quería decir es más o menos lo que tú has dicho, pero al revés. Yo creo que para mí, para cualquier escritor venezolano en este momento, encontrarse la oportunidad de un editor como Douglas Monroy dispuesto a tomar riesgos, acompañado de una editora de textos como tú, de una diseñadora como Sila Rojas, de unos impresores también de lujo como los que llevaron a cabo la impresión del libro, de estar hoy aquí con queridos amigos, pero sobre todo grandes conocedores de literatura venezolana, como son Florence Montero y Ricardo Ramírez. Eso es justamente no solamente una alegría, es que es una sorpresa, porque Diorama es una novela que nació en ese momento sin destino. No es que las novelas nazcan con un destino previsto, pero generalmente después de un cierto tiempo el autor tiene una cierta idea de por dónde, quién podrá estar interesado en publicarla. Pero en las circunstancias en que estábamos, o que estamos, cuando nació Diorama, yo estaba en el proceso, yo no le veía ninguna salida, simplemente pensé, en el futuro se verá, y según vaya viniendo, ¿no? Y vinieron ustedes, y ha sido una enorme alegría para mí, y espero que sobre todo lo sea para los lectores de Diorama y de las novelas que están en el camino, que están en el proceso.
Bueno, entonces, creo que podemos empezar con Florence. Bueno, muchas gracias. Gracias a la editorial Monoy, gracias Teresa por haber invitado. Encantada de verdad de estar aquí. Me gusta muchísimo leer los textos de Ana Teresa Torres. Siempre me dan alguna sorpresa que de verdad me interesa siempre revisar sus textos, ¿no? Yo voy a leer para no desordenarme y hacer exactamente mi intervención en el tiempo pautado. El pequeño texto se llama Primer acercamiento a diorama. Esta novela construye la representación de la vida del hombre que pierde toda certeza, que ve desmoronarse sus referentes y pone en duda hasta sus propios recuerdos. El territorio habitado se convierte en lugar de la pérdida, desconocido, borrado, en proceso de extinción y al mismo tiempo se hace presente en la memoria que se niega a desaparecer y que surge como inquietud que asedia de manera recurrente la existencia cotidiana. La idea de representación es esencial en la obra. Desde su título se sugiere el simulacro, la imitación que en el desarrollo del texto pretende suplantar la realidad, convertirla en una especie de escenografía diseñada para transmitir los ideales de un poder que no se perfila con líneas precisas, pero que se muestra contundente e invasivo. Nada escapa a sus tentáculos, se extiende por todo el reino de la alegría e impone sus reglas. La fuerza destructiva que viene de él adquiere proporciones grotescas, avasallantes, que contrastan con la fragilidad de los ciudadanos, siempre atropellados, despojados no solo de sus pertenencias materiales, como sus viviendas y sus libros, sino de una libertad para construir un pensamiento crítico. En el universo narrativo se hace hincapié en destacar el descuido de una ciudad sin nombre específico, que no obstante va trazando ciertos rasgos de su cartografía a partir de datos referenciales que aluden a Caracas. Al respecto, tal vez las referencias más directas sean las relativas al índice y su hospital psiquiátrico y a la desaparecida librería Lugar Común en Altamira. Lo que inicialmente impacta de la ciudad ficcional es ese acabamiento progresivo que la va convirtiendo en lugar de la decadencia y la miseria. Las edificaciones muestran un severo descuido, los servicios no funcionan, el metro es espacio del hacinamiento y la muerte. Los habitantes del lugar experimentan una persecución que al comienzo se circunscribe al trabajo, pero de manera galopante se va extendiendo a todas las áreas de su vida. La crítica al abuso de poder está también en los nombres que designan las instituciones del reino de la alegría y, por supuesto, en el propio nombre del territorio. La ironía, el efecto paródico que promueven estos términos más bien absurdos, ridiculizan la imagen del poder que se ve desacralizado e implícitamente cuestionado en las páginas del texto. Denominaciones como soldados de la felicidad, ministerio de la felicidad, oficina de protección al lector, ley sobre los libros útiles y los inútiles, entre otras, ponen de manifiesto las incongruencias, el sinsentido de un ordenamiento social que distorsiona cualquier perspectiva lógica.
En Diorama hay una desaparición progresiva del orden social que se conoce. El poder despótico logra desmantelarlo, además de degradar al individuo hasta separarlo de sus propias líneas ideológicas, de sus aspiraciones éticas. Reducidos a la tarea de satisfacer sus necesidades primarias, todo queda aplazado, postergado indefinidamente. De allí que el anhelo de pensar en lo nuestro que expresa Samit tantas veces jamás se alcance. Lo inmediato, el impulso de subsistir, deja atrás las complejas reflexiones sobre la vida que se desvanece. El carácter totalitario del régimen representado busca aniquilar al sujeto, domesticarlo y someterlo en condición de servilismo, a la unificación del pensamiento, de manera que nada quedará fuera de control. La construcción de las maquetas que reproducen los lugares representativos de la sociedad ideal garantizará la única forma de existencia que puede satisfacer al gobierno intolerante, el fingimiento, la falsificación, el simulacro. El diorama, entonces, será entendido como sustitución de la vida. Eso es lo que tenía para hoy. Muchas gracias, Florence, muchas gracias. Bueno, después tenemos a Ricardo Ramírez Requena, poeta, narrador, diarista, profesor también de la Escuela de Letras hace poco y director de la Poeteca, una institución amiga. No tienes micrófono. Listo. Bien, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Para mí es un enorme gusto, inmenso, acompañar la presentación de un libro de Ana Teresa Torres, pero además en esos momentos que luego, con el tiempo, uno puede olvidar, pero que también puede lograr atesorar, y es la presentación del primer libro de una editorial, ¿no? de esa colección que está inaugurando. Entonces, en ese sentido, celebro el trabajo de Douglas, el trabajo en especial de Violeta, que ha estado muy encima de todo este proyecto, y que yo creo que es algo que nosotros tenemos que celebrar y por supuesto tenemos que agradecer como lectores, ¿no? Yo voy a tratar de ser breve. A mí lo que más me interesa de una presentación del libro son los comentarios del autor, ¿no? Creo que el protagonismo mayor lo debe tener Ana Teresa y las palabras o comentarios que nos pueda dar en este sentido. Hay en la narrativa de Ana Teresa Torres una permanente exploración de los caminos del pensamiento en situaciones límite, pero sin desbordamientos emocionales ni sentimentalismos. Como en Ayn Rand y Herta Müller, dos autores muy diferentes, la razón encuentra un lugar luminoso para explorar por medio de la ficción. La obra de Torres es variada y rica. Obras singulares e independientes entre sí, como Vagas desapariciones, La favorita del Señor y La escribana del viento, por mencionar algunos. Diorama, esta última novela que nos presenta Ana Teresa Torres, bebe de dos de sus novelas más emblemáticas. Los últimos espectadores de Lo Corazao Potenti y, por supuesto, con más énfasis, Nocturama. Ya en las primeras páginas, Dimas, el protagonista, lee pasajes de Nocturama en donde se viven acontecimientos que veremos desarrollarse en esta obra. De los últimos espectadores podemos rastrear el diálogo intelectual, la presencia de la cultura como soporte de la existencia en sus desasosiegos, incertidumbres y aciertos. De Nocturama viene el impulso distópico de esta nueva obra, que parece trabajar, quizás también según la mirada del lector, una alegoría de la nación venezolana
en estos días que vivimos. Y en este sentido de la alegoría, pienso en el desengaño de la modernidad, cultura y literatura venezolana en los albores del siglo XXI, de Miguel Gómez, publicado por AB Ediciones hace algunos años, y en donde él explora en mucho esto que estoy mencionando, ¿no? Así como Nocturama parece recorrer parajes caraqueños en el mediodía de la década 2000-2010, Diorama parece hacerlo en la siguiente década. Digo parece, pues hay horrores cercanos que puede presentarnos la literatura, de los que preferimos voltear el rostro. Diorama nos habla de un reino en donde de un día para otro comienza un desmontaje lento, hay una presencia de lo burocrático, la eficiencia que piden los supervisores, de todo lo que se puede hacer por sobrevivir, los fingimientos de cada día en una situación con características distópicas, ¿no? Ese constante podemos darle la vuelta a todo, podemos resolver, podemos adaptarnos y que lleva, por supuesto, a la presencia de oportunistas, lleva a la búsqueda y a acometer muchísimas veces empresas perdidas en búsqueda de dinero, en búsqueda de un sobrevivir que permita alargar un poco los días. En Diorama hay también una búsqueda por parte del gobierno de la ausencia de la tristeza, de la nostalgia, de la melancolía, de la insatisfacción. Impulsa la no existencia de la tragedia y, por supuesto, el desmontaje de la memoria. A partir de situaciones como esta, Dimas, el protagonista, empezará la construcción de un museo de lugares perdidos e irá recorriendo poco a poco diferentes lugares de su ciudad con vistas a ir almacenando lugares que van desapareciendo. Es una obra que trabaja constantemente ceremonias de despedida, de demolición y por supuesto de desaparición. Todo ocurre sin desbordamientos emocionales, pero con unas contenciones poderosas que podemos ver manifestarse especialmente en términos oníricos, lo que sueña Dimas, en términos imaginarios, lo que empieza a aparecer en su memoria como recuerdo a partir de libros leídos, a partir de grandes películas que ha visto. Dimas nos recuerda que no somos solamente una existencia básica, comer, bañarnos, vestirnos, sino que también somos lo que hemos leído, las películas que hemos visto, la música que hemos escuchado. Y eso puede ser un soporte individual ante el avance de maquinarias como esta. Hay imágenes poderosas como el sillón verde de Dimas, la ventana hacia la calle y las referencias constantes a autores que vivieron con muchísima fuerza el comunismo, autores checos, húngaros, norcoreanos, eh, albaneses como Kadaré, por ejemplo. Me parece que es una obra que no da ningún tipo de concesiones al lector. Definitivamente es una obra dura, es una obra que golpea y que nos recuerda muchísimo el momento que podemos estar viviendo, ¿no? Eso sí, no es una obra que trabaje desde una propuesta final de sarcasmo o de desaparición absoluta de las cosas. Pero este es algo que cada uno de ustedes tiene que explorar en una novela como esta, que trabaja desde diferentes tramas y desde diferentes elementos. Para cerrar, quisiera leer una cita pequeña que creo que nos puede colocar
en el contexto de por dónde va la novela, o por dónde, o cuál es uno de los caminos que definitivamente toca la novela y que se acerca mucho a nosotros como lectores venezolanos. El instituto va a desaparecer. La biblioteca ya ha desaparecido. Las colecciones de libros irán desapareciendo. El reino quedará vacío. Solo habrá tiendas de alimentos caros, ropa barata y bebidas importadas. Y nosotros seguiremos en el reino, caminando sus calles y viendo la televisión. Hemos tenido mucha suerte, Samir. En esta zona se va poco la luz. Es como un milagro que se repite casi todos los días. Y gracias a ese milagro podemos ver las series en la televisión y bañarnos con agua caliente. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ahora quizás, Violeta, podemos darle oportunidades a las personas para que vayan planteando sus preguntas y por supuesto escuchar los comentarios que Ana Teresa puede hacer con respecto a la novela, ¿cierto? Tú dirás. Yo quería que ahorita hiciéramos algunas preguntas, Florence, Ricardo y yo, Ana Teresa Torres, y después vamos a darle paso al público. Por favor, como dijo Ricardo, vayan poniendo sus preguntas. Por favor, hay alguien que tiene el audio abierto y se está metiendo y está resultando un problema, entonces por favor revisen que tengan el audio apagado. Bueno, no sé, Florence, ¿comienzas tú? Tienes que activar el micrófono, Florence. Quería hacer algunas preguntas, Ana Teresa, pero en realidad no son todas relacionadas estrictamente con diorama o nada más con diorama, sino que, por ejemplo, ahora que conversaba Ricardo y hablaba de los vínculos que puede haber con Nocturama y los últimos espectadores del acorazado Potenkin. Yo, sin embargo, cuando leí el texto, sé hacer una vinculación involuntaria inicialmente con una novela que a veces no se trabaja mucho, pero que a mí me parece muy interesante, sobre todo en el aspecto relativo a la memoria y a la fotografía, es decir, el diálogo que se establece entre la imagen fotográfica y el texto y todo lo que es ese proceso de la memoria está, creo que plasmado de una manera muy interesante en Vagas Desapariciones. Y en este caso, nuevamente, veía esa inquietud por la memoria, esa preocupación por la memoria y también por lo que significa la fotografía, que habría que tomar en cuenta también el hecho de que en esta novela está, por ejemplo, lo de la tienda fotográfica, Foto Benita, ¿no? Y en Vagas Desapariciones hay un ejercicio de revisión de la fotografía en lo que sería la construcción de la memoria y la reconstrucción también del recuerdo. Entonces quería ver si efectivamente ese vínculo que me parece encontrar, pues piensas tú, Ana Teresa, que está allí. Muchísimas gracias, Florence, por su lectura, que además es la lectura de alguien que puede vincular esta novela con las anteriores. Hay varias preguntas en lo que tú haces, no sé si puedo contestarlas todas. ¿Encuentras los vínculos con Nocturama,
Los últimos espectadores del acorazado Potemkin y Vagas desapariciones. Bueno, por supuesto que hay unos vínculos. Ahora, yo voy a hablar del vínculo como yo lo he sentido después de escribirlo, ¿no? Yo creo que Vagas desapariciones, que es una novela de finales de la década de los 90, de mediados de la década de los 90, y Los últimos espectadores del acorazado Potemkin, que es de finales de los años 90, son novelas en las cuales yo estaba percibiendo, y cuando digo percibiendo, estaba sintiéndolo, pero de una cierta forma, como a veces los escritores sienten las cosas, es decir, que no es algo completamente nítido lo que estás pensando, pero está dentro de ti, hay algo que está madurando dentro de ti. Y yo creo que era en esas novelas la expresión de la caída de las utopías, que yo creo que caen. Es decir, las utopías me parece que son un fenómeno del siglo XX, habrá nuevas por supuesto, pero las que yo conocí son las del siglo XX, y esos años 90 están decayendo, están cayendo. En Vagas desapariciones, para mí es muy claro ahora, no digo cuando lo escribí, pero ahora, que el personaje, el protagonista, que es un niño que nació en un barrio y tiene una historia típica de niño que nació en un barrio, es el personaje que puede decir: a mí la democracia me falló, a mí la democracia no me dio las oportunidades que debería haberme dado. Y por eso termino siendo un criminal. Eso lo pienso ahora. Cuando lo escribí me parecía que era un final de novela, pero ahora lo veo como alguien que sentía que la utopía de la democracia siempre es utópica, pero también puede ser una utopía que se instrumente en la realidad. Yo estoy hablando aquí sí muy concretamente la democracia venezolana, que ahí yo estaba ya percibiendo esa sensación como lo bastante. Estaba percibiendo que esa utopía, esa promesa, había fallado, o les había fallado a muchos. En el acorazado Potemkin me meto con otra utopía. Bueno, el título, por supuesto, habla claramente de la utopía socialista, que fue uno de los grandes relatos emancipadores del siglo XX. Y ahí yo estoy trabajando ya, ahí sí, con una conciencia más clara del final de la utopía socialista en el mundo. Resultó que en Venezuela no fue así por las circunstancias que ustedes saben, pero en el mundo esa era una utopía que ya había caído, ya se había disuelto la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esas son dos novelas del fin de las utopías, que me llevan a Nocturama y a Diorama, que Ricardo dividió muy nítidamente en dos periodos, 2000 a 2010 y 2010 a 2020, me parece bastante claro, y después puedo hablar más sobre eso, en el cual la distopía ya se hace evidente en ambas, tanto en Nocturama como en Diorama. Y está el tema que trae Florence muy especialmente, que es el tema de la memoria y el tema de la imagen. El tema de la imagen porque es, digamos, bueno, uno de los recursos con los cuales los seres humanos podemos recordar. Eso está presente en Vagas desapariciones, hay fotografías reales. Ahora, ya en Diorama ocurre que ha desaparecido el tal Foto Benita, una pequeña tienda de fotografías y ha desaparecido, y el protagonista siente que si desaparece ese establecimiento al que él iba chiquito con su papá, es como si desapareciera parte de su propia vida. Y eso él empieza a sentir cuando ve que los lugares que frecuentaba, como era un profesor universitario, pues librerías, museos, etcétera, van desapareciendo. Es como si la memoria
en él fuera desapareciendo también. Es decir, que creo que allí voy a la idea de que la memoria se sustenta no solamente en el ejercicio intelectual de la memoria que puede hacer cada quien, no, está sustentado en imágenes, está sustentado en las propias, vamos a llamarlas escenografías, en las cuales viven las personas, sean urbanas o rurales o cualesquiera que sean, ¿no? Entonces ya en estas novelas no hay una conservación como había en las dos anteriores que mencionó Florence, Potenkin y Vargas. Aquí ya esas imágenes han desaparecido y lo que el protagonista pretende es hacer un museo de los lugares perdidos, es decir, un museo de lo que no existe. Bueno, me parece que así contesto, por lo menos en un principio, lo que me traía Florence. Sí, gracias. Es posible que lo pueda reunir con otras cosas después. Yo quería preguntarte, Ana Teresa, para entrar un poco en el elemento artesanal de construcción de la novela, ¿no? ¿Cómo trabajaste ese hilar tres elementos tan poderosos como son memoria, de lo que acabas de hablar ahorita con mucha fuerza, el sueño o lo onírico, que está también presente, y por supuesto la imaginación de los personajes, particularmente de alguien como Dimas, ¿no? Y que yo siento que tiene muchísimo que ver con las lecturas, con la experiencia, digamos, intelectual que él tiene y que son disparadores de su memoria personal, ¿no? Es una forma de encontrar más que respuestas, preguntas o ciertas explicaciones a lo que puede estar pasando o lo que puede estar sucediendo. Y que además le permite prever desde la razón, incluso la lucidez, pues cosas que pueden estar viniendo, ¿no? En Dimas hay además este sarcasmo en las cosas que conversa, en las cosas que dice. Entonces, me gustaría, si es posible, que me hablaras de ese proceso de armado de esto y que en la novela fluye muy bien, sin que uno sienta que hayan separaciones muy poderosas entre lo que es la realidad dura que puede estar pasando y lo que él imagina, pensemos en la sirena del barco, lo que sueña, por supuesto, y que comparte con su esposa porque empieza a hablar dormido y la memoria que trae, es decir, aquello que recuerda y aquello que decide empezar a almacenar, en particular en la memoria, con el Museo de los Lugares Perdidos. Sí, fíjate, Ricardo, que creo que estás interesado en el tema artesanal, que siempre es muy importante en las novelas, ¿no? Cada novela trae su estructura, cada novela trae su manera de ser armada, ¿no? Cuando a veces uno le pregunta, bueno, ¿y cómo arma usted las novelas? Bueno, no lo sé antemano, porque no puedo saber antemano cómo se va a armar esa novela. No tengo un método para las novelas, sino que cada novela trae su método. Ahora, esta novela, Diorama, y bastante también Nocturama, pero esta sobre todo, fue una novela, voy a decir algo que va a sonar un poco absurdo, pero fue una novela muy fácil. Es una estructura muy sencilla, en el sentido que es una estructura como tú puedes rápidamente ver, cronológica, se va desarrollando linealmente, empieza y termina. Pero lo que era interesante para mí es que yo no tenía previsto qué es lo que iba a pasar. En otras novelas uno estructura y piensa, bueno, este tema va para acá. Dígame las novelas históricas donde la estructuración temporal y espacial consume muchísimo tiempo, mucha energía. Esto no, esto era como que yo tenía se me vino un personaje, lo vi sentado en un sillón, claro, mirando a la acera, mirando la calle, así que asumo que no era un piso muy alto, pues porque veía la calle,
y veía a las personas pasar y lo vi allí y ese personaje simplemente empezó a hablar, empezó a ser él mismo. Y él fue creando sus personajes, fue creando la esposa que tenía, fue creando los amigos. Los amigos no estaban previstos inicialmente, pero él necesitaba amigos y sobre todo además también los tenía. Y algunos recuerdos de su familia, de sus padres, de su hermana, etcétera. Entonces se fue desarrollando en una forma muy, no solo sencilla, sino muy sorpresiva para mí. Como que yo no tenía sino que escucharlo, escuchar la voz del personaje y de los otros personajes que iban apareciendo y escribirla. Y bueno, sí, después, por supuesto, hacer algunos arreglos, en fin, digamos, la carpintería que toda novela exige, pero se me presentó de esa forma y cuando soñaba, no voy a decir que eran sueños míos porque no eran sueños míos, pero me era como muy fácil pensar en qué podía soñar él. Por ejemplo, la imagen del barco, es decir, la imagen de una sirena de barco que él oye y que él piensa que es real, es decir, que él no piensa que es un sueño, ni tampoco una alucinación, porque no es un hombre que esté loco. Yo la traigo de una película que es El hombre de Londres. Creo que está citada en la novela. El hombre de Londres es una película basada en una novela de Georges Simenon. El director era Bellatar. Entonces, en esa película se oye la sirena, pero ahí tienen lógica porque ahí hay un barco y hay un río o mar. Creo que es el mar, sí, es el paso entre Francia e Inglaterra. Bueno, pero este hombre empezó a oír la sirena. Yo sentí que era así, que él oía esa sirena, que él veía el lugar donde chiquito con su papá sacarse la fotografía. Es decir, vino como algo que estaba dentro de mí, que yo no tenía que generar demasiada imaginación y mucho menos estructuración, mucho menos arquitectura, sino que los personajes se iban desenvolviendo y tomando su propio ritmo hasta que de pronto me pareció que hasta ahí habíamos llegado, que ese era el final, que bueno, siempre uno puede decidir escribir 10 páginas más o 20 páginas más, pero sentí que no era necesario, que la historia que él había contado era esa. No sé si te aclaro un poco lo que me preguntabas, pero eso es lo que puedo decir de cómo se desarrolló. Es decir, una novela que se desarrolló bastante fácil en el sentido de no tener que dar trabajo, no tener que dar guerra con el tema de la estructura, que es el más complejo dentro de las novelas. Un relato lineal, casi podrías decir que tiene algo de cuento, ¿no? O de relato breve. ¿Están por ahí? Sí, gracias, Ana Teresa, buenísimo. A partir de las preguntas de Florence y de Ricardo, pues bueno, tengo como dos preguntas. Una, en tu obra, yo no sé si en todas las históricas, incluso la erótica, me da la impresión que siempre hay como una lucha contra el poder. O sea, el poder es fastidioso. En esta es muy evidente y muy claro, pero en tus obras el poder es siempre al que hay que resistirse. Esa es una. Y la otra, que bueno, es un poquito de la trastienda y es muy diferente de la trastienda del trabajo. A mí llegó un momento que me empezó a dar como hasta miedo tu visión de futuro, que cosas que están en la novela iban pasando mientras íbamos revisándola y yo no sé cuántas veces nos escribimos mandándonos recortes de prensa de cosas que terminaron sucediendo y que bueno, que es algo que sucede mucho en las novelas, ¿no? Que son como, hay algo de prever el futuro. Pero bueno, quería hacerte esa pregunta, esas dos preguntas como muy diferentes, ¿no?
Una tiene que ver con el poder. Si en todas tus novelas el poder es algo fastidioso, que bueno, que hasta en las novelas eróticas, históricas, en todas, el poder es algo que está atacando a la gente y que es un fastidio. Y el otro tenía que ver con el aspecto así como oracular de la novela, que mientras estuvimos trabajándola nos mandábamos recortes de periódico de cosas que habían sucedido y que estaban en tu novela y que iban sucediendo y que era hasta un poco aterrador, pero por otra parte fascinante porque cuántas novelas uno lee y uno dice, Dios mío, qué visión de futuro. Entonces lo que pasa es que íbamos trabajándola y iban sucediendo las cosas de una manera a veces inquietante. Bueno, ciertamente lo del poder, 100% de acuerdo contigo, en todas las novelas, inclusive, como tú dices, en la novela erótica pareciera que el poder no está presente el poder del hombre sobre la mujer. Sí, el poder creo que de alguna forma es una obsesión que pudieras decir que une casi toda mi narrativa e incluso lo que no es narrativa de ficción, sino también narrativa de no ficción. La idea de que el poder es, como tú dijiste muy bien, es un fastidio. El poder es un obstáculo entre las personas y la felicidad, a veces simplemente la justicia, la humanidad. También el poder es necesario. No voy a ponerme a estas alturas de la vida de anarquista, que además nunca fui, pero trato sí del poder que yo he conocido, que es un poder donde, digamos, siempre hay grados de opresión sobre el ciudadano que se han ido además sobrellevando, ¿no? Y lo de oracular, bueno, no es que yo haya previsto lo que iba a pasar, es que yo creo, como decía antes en el ejemplo que puse con la novela de Liendo, si yo fuera Pedro Infante, es que el escritor tiene a veces está escuchando crecer la hierba, ¿no? Está escuchando, tiene un oído puesto que él no sabe o que ella no sabe, pero está oyendo circunstancias que están allí y que se van al libro y después cuando empiezan a ocurrir, en la realidad dice, cónchale, pero yo esto lo vi, esto lo dije, lo escribí. Y creo que es no tanto que uno vio el futuro, sino que uno estaba percibiendo el presente, pero que todavía era un presente que no se podía ver con claridad hasta que de alguna manera ya se ilumina. Por eso creo que tiene que ver también con el título. Porque en Nocturama eso también está ocurriendo, pero está oscuro, no se ve fácilmente. En Diorama ya hay una luz, ya está a la luz del día lo que ocurre como distopía, ¿no? En Nocturama era un presentimiento oscuro. En Diorama no, Diorama está abierto. Lo puede ver el que lo quiera ver. Que no tenga ganas de verlo, pues no lo vea, pero es bastante fácil de ver. Vamos a seguir con las preguntas, Florence, Ricardo. De todas maneras, el público que quiera hacer alguna pregunta, por favor, váyala pasando por escrito y las vamos anotando para írselas haciendo a Ana Teresa Torres, por favor. No sé, Florence, Ricardo. Lo que estaba pensando en este momento, después que oí la intervención de Ana Teresa con relación al Hombre de Londres, es que yo hice el vínculo, por supuesto, con la sirena y también con el tren, porque allí en la película aparece el barco y hay un tren que está también al lado, que creo que también da algunos avisos. Pero más bien lo relacioné con esa mirada de Dimas, que está sentado en el sofá verde mirando a través de la ventana, y yo quería saber si además de la sirena, por casualidad, habías hecho algún vínculo entre lo que es la ventana que aparece en esa película
como una especie, es como un mirador, el espacio en donde está el que trabaja en el tren y mira y contempla todo lo que está ocurriendo en el exterior. Exactamente igual ocurre en la película que lo que ocurre en Diorama, en el momento en que está el personaje como observador de lo que ocurre afuera. Entonces, claro, hice el vínculo por lo de la sirena, pero también recordé esta, esa mirada tan especial que se hace desde la ventana hacia el barco que está debajo, o sencillamente esa parte no tomaste, no recordaste eso, no tomaste en cuenta eso. Bueno, me resulta muy iluminador lo que me estás diciendo, porque no es algo, pero lo puedo relacionar inmediatamente según tú lo vas diciendo. El hombre en la película, para aquellos que no lo hayan visto, el hombre es un farero, está montado en un faro, ese es su trabajo. O sea que él desde ese faro está viendo el mar y tratando de evitar, bueno, lo que tratan de evitar los fareros, ¿no? No sé, que los barcos no choquen, o por lo menos antes cuando no había la tecnología de ahora. Y él, y desde su casa, que también está enfrente, él puede ver. Entonces, exactamente eso es lo que yo creo que le pasa a Dimas, pero es que yo creo que eso es lo que me pasa a mí. Bueno, no soy farera, obviamente, pero sí soy una persona que le gusta no, que está obligada a observar. Es decir, que casi todo lo que yo he pensado, lo que he escrito, es porque me siento a observar, me pongo a observar, pero no es una cualidad, es algo que no puedo evitar. Puedes ponerlo como una obsesión, es casi un oficio, pero no como el del farero, pero bastante en el sentido de observar. Y el que observa puede tener eso que mencionó Ricardo antes, que es una cierta lucidez, una cierta contención, es decir, que no se deja llevar por el sentimentalismo ni por la emocionalidad, sino más bien por una racionalidad, que es la de decir, esto es aquí lo que está ocurriendo. Hay un personaje también, que creo que lo menciono, de una novela de este húngaro, que es dificilísimo de recordar el apellido, Krasznahorkai, algo así, que es Sí, creo que él es un médico, y ese señor está todo el tiempo anotando las cosas más anodinas, las cosas que menos importancia pueden tener, pero necesita hacerlo, no lo hace porque quiere, porque no puede dejar de hacerlo. Bueno, algo de eso hay en mí, una necesidad de observar, y eso produce una cierta distancia que permite eso que Ricardo llamaba como no dejarse llevar por la emocionalidad, porque simplemente alguien que dice, bueno, esto es lo que está ocurriendo, veámoslo, para dar cuenta de ello. Esa es una posición muy propia de mi manera de ver las cosas, ¿no? Y creo que está muy bien representado por el farero que está viendo y el tema de la ventana en Dimas. Dimas está viendo y desde una ventana no se puede ver mucho. Entonces lo que él ve es que el faro, el bombillo del farol está siempre malo. Y solamente prende cuando se va la luz en el edificio. Sí, una cosa contradictoria, pero que yo la he visto que ocurre en la Caracas. Me ha pasado. Digo, concha, lo mismo que a Dimas, pero Dimas es un poco así. Es alguien que está viendo y sale a la calle y él está viendo, esto ya no está, esto sí está, esto otro lo quitaron, voy a ver cómo está la Biblioteca Nacional, voy a ver cómo está el museo, voy a ver cómo está no sé qué cosa, porque quiere observarlo, ¿no? Quiere saber lo que está y lo que ya no va a estar. Muy, muy buena la conexión que hiciste, realmente. Te agradezco mucho porque me iluminó mucho la
la idea de la cuestión de la sirena y el tren, ¿no? El tren que llega, sí, porque el barco y el tren están pegados, llegan los barcos, esto es un hecho real, ya se llega al barco, se desembarca la mercancía e inmediatamente entra en el tren. Ricardo, si tienes una pregunta, si no ya tenemos preguntas para el público, podemos ir haciendo unas y otras. Yo solo quería, digamos, preguntar o pedirte, Ana Teresa, un pequeño comentario sobre el lugar de los libros, por supuesto, y la biblioteca en la novela, ¿no? Lo que significa esa biblioteca de Dimas, además, la referencia con el lugar donde trabaja su esposa, sus amigos, y ese aferrarse a la biblioteca, ese, pues, sencillamente no querer salir de ella, pero además tiene una memoria de la biblioteca y es que son todos libros leídos por él, reseñados por él, lo que quiere decir que los ha pensado y que los ha reflexionado y que lo termina definiendo como individuo. Yo siento que mucho de lo que podríamos llamar la dignidad de Dimas está en esas lecturas emprendidas de esa biblioteca que llega a tener en su casa independientemente del destino futuro, ¿no? Bueno, es que lo de los libros yo creo que a Dimas, pero también a mí y supongo que a ti y a muchos de los que nos están oyendo, además de ser los libros, oye, son una vida, ¿no? Son una vida, sobre todo en la medida en que tú acumulas años y acumulas libros, de pronto ves un libro y recuerdas quién eras tú cuando lo leíste por primera vez, dónde estabas, por qué lo compraste, por qué lo leíste o por qué no lo leíste. Es decir, la pérdida de la biblioteca que ellos se proponen como, bueno, como un medio de supervivencia, como intentando venderla, bueno, es una pérdida terrible, es un duelo muy fuerte, ¿no? Creo bueno, también hay un tema generacional, pero el Kindle a mí no me lo puede sustituir. No me puedo leerlo, pero no me puede sustituir la presencia de una librería, de los libros que uno ha tenido y que uno incluso los subrayas y a veces cuando lees los subrayados dices, ¿y yo por qué subrayé esto? Hoy en día no me dice nada, pero en aquel momento quién sabe por qué te dijo algo, ¿no? Entonces, sí, Dimas es como que casi que lo que más le importara fuera eso, ¿no? Como que fuera su objeto más amado, ¿no? La pérdida más grave que él podría tener es perder los libros, perder la biblioteca. Perdón. Eso quizás sea un poco exagerado, pero bueno. Con relación a la biblioteca, muy breve, que solamente, bueno, recordé ahora mismo, es que el único libro que queda de la biblioteca cuando, bueno, la confiscan, se la llevan, el único libro que queda y queda por azar es justamente Crimen y Castigo. Y además de eso, de que es Crimen y Castigo, justo vamos a tener el personaje de Raskolnikov. Y además, en una parte del texto dice, se les quedó uno, Crimen y Castigo en edición de bolsillo. Esa es la lectura que nos dejan, el vengador con derecho a matar, porque tiene la razón de la historia. Desde que comencé a pensar en eso y a reflexionar sobre la novela, bueno, hay una cantidad de relaciones intertextuales que son muy importantes en ella, pero justamente esta de Dostoyevsky es el único texto que queda de la biblioteca y por azar. Y como yo sé que en las novelas o en ninguna cuestión creativa las cosas pues no están nada más que por azar, quería saber algo de eso, si pudieras contar. Sí, no, bueno, tienes toda la razón, no, ahí no hubo ningún azar.
No hubo ninguna, primero porque era una manera de mencionar a este personaje muy oscuro, que es Raskolnikov, que bueno, siempre que aparece ocurre algo negativo alrededor, ¿no? No quiero hacer spoiler, pero es algo, digamos, un personaje oscuro. Y bueno, Raskolnikov en la novela de Dostoyevsky es un asesino que dice tener razones para hacerlo. Entonces ahí se crea como un problema moral, ¿no? ¿Cómo es eso? Yo tengo razones para ser asesino. Eso me justifica. Bueno, es una manera de verlo, pero también es una cosa que se podría como cuestionar, ¿no? Entonces, en esa afirmación que hace Dimas, o no me acuerdo si es Dimas o el amigo Cosme, es una afirmación política. Es una afirmación política que están haciendo allí acerca del personaje, el personaje y de lo que el personaje representa. Es una afirmación política, lo dejo ahí para que cuando lo lean los que quieren leerlo puedan sacar su conclusión. Bueno, hoy Florán me tiene agarrado los detalles que no me ha dado paz. Vamos a seguirnos dándote paz, Ana Teresa. Bueno, sí, voy a empezar a leer algunas preguntas de los que nos están acompañando. Esta primera es de Fidel Orozco y me encanta porque está vinculada a la primera vez que estuve en un panel con Ana Teresa, que ella contó que lo que quería era ser directora de cine. Y que bueno, que lo que quería era eso, pero después se dio cuenta que eso requiere una cantidad de dinero, en cambio estar en tu casa escribiendo es mucho más sencillo y más barato y se pueden hacer las cosas mejor. Entonces, y bueno, y la novela está llena de referencias cinematográficas. Entonces Fidel Orozco dice, el texto de Ana Teresa me permitió descubrir al director de cine Béla Tarr y esa sorprendente película El hombre de Londres. En la misma noche la vi 2 veces. Se aprecia habernos revelado esa joya. Bueno, quería que hablaras también de la relación de tu novela con el cine. Sí, bueno, es que fíjate, la ficción cinematográfica es como una novela. Es también es una historia relatada y tiene también texto, tiene diálogos, pueden ser buenos, pueden ser malos, al igual que las novelas. Y a mí me encanta el cine por eso, porque son historias relatadas, igual que lo son los libros, aunque de alguna forma exigen menos, se exige menos esfuerzo para ver una película que para leer un libro, porque la película, digamos, la imagen visual entra con más fuerza que en el libro que tienes que hacer tú el empate intelectual, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en meter en eso. Me alegro que Fidel haya descubierto a Béla Tarr, pero no te quedes en El hombre de Londres. No te quedes ahí porque eso no es lo más típico de Béla Tarr. Métete en Honduras y te metes en tango satánico, por ejemplo. Dura 9 horas, pero no te preocupes, lo puedes dividir. Lo puedes dividir. No, yo lo dividí en 3 porque 9 horas es como mucho, ¿no? Las armonías de Bergmeister, la del el caballo de Turín, y no es nada que el hombre decidió no hacer más películas, no sé por qué, no quiere hacer más, se acabó. Pero de verdad que es un cine además completamente distinto al cine que uno habitualmente ha visto digamos, cine no solo del norteamericano, sino de la Europa occidental. Es otra forma de narrar, a veces no se entiende muy bien, o uno no lo entiende muy bien, pero es un descubrimiento, me alegro que lo hayas hecho y yo sigo atenta a los descubrimientos, porque a cada rato aparecen nombres que a veces son tan difíciles de recordar, pero aparecen nombres de directores maravillosos. ¿Qué era lo que me querías preguntar, Violeta? ¿Cuál era me perdí con una pregunta. No te oigo. Perdón,
perdón, que te quería preguntar sobre tu relación con el cine y de esta novela específica, aunque todas tus novelas tienen, bueno, los últimos espectadores del acorazado Potemkin, por no ir demasiado lejos, pero esta novela está muy vinculada con el cine, que es una de tus pasiones. Sí, sí. Está muy vinculada y como creo que hemos comentado en alguna oportunidad, está también vinculado con novelistas de la Europa del Este, mucho menos conocidos para nosotros, que también tienen un universo muy diferente y una manera de narrar muy diferente, no fácil. A veces no es fácil seguir su estructura, que es muy complicada, y hay veces que uno dice, bueno, paso adelante porque esto no lo entendí, pero más adelante lo entenderé. Y es un mundo fascinante que empecé a descubrir, bueno, digamos, hará unos 20 años más o menos, ¿no? Las dos cosas, las novelas y las películas, ¿no? Las películas quizás había visto algunas antes, qué sé yo, Kieslowski, algunos de Tarkovsky, que son más conocidas, ¿no? Pero fueron, digamos, lecturas y visiones cinematográficas que fueron en conjunto y que tenían que ver con mi observación de que si esto iba a ser un Estado comunista, que obviamente no fue, o íbamos a derivar a un Estado postcomunista brincando de una vez para allá, y creo que sí, que dimos el brinco, que es una cosa única en la historia, pasar a ser postcomunista sin ser comunista, pero lo logramos. Y bueno, esas producciones, esas creaciones me acompañaban, me hacían sentirme acompañada. Bueno, hemos tenido lo peor de ambos mundos en estos años y bueno, pero otra pregunta. Esta es de Héctor Esclusa. Hola, Héctor, que habla además de una novela que adoro. Te preguntan a Teresa si te inspiraste aún lejanamente en el Museo de la Inocencia de Pamuk para el Museo de los Lugares Perdidos. No, la verdad que no, porque no la he leído. Creo que leí algo de Pamuk. Rojo, es una novela de él, algo así. Es fíjate que no lo recuerdo bien, es decir. Me llamo Rojo. Me llamo Rojo, sí. Pero la que mencionas no la conozco. No creo que me inspiré por allí. Bueno, pasamos a una pregunta de Leonardo Espinosa. Hola, Leonardo. ¿No teme cuando se escribe una novela, así sea alegórica de la Venezuela actual? Bueno, la verdad es que debo decir, bueno, lo va a decir Ana Teresa, pero en realidad no es tan alegórica, ¿no? Que esta realidad tan potente se coma la historia narrativa, como sucede en muchas de nuestras novelas de este tiempo. ¿No teme convertirse en una novela histórica o caer en un panfleto? Es algo que temo sobre mí mismo, sobre su misma escritura. Y de paso, tú sabes que estaba pensando que todas las novelas al paso del tiempo terminan siendo novelas históricas. O sea, la novela que escribiste en los años 70, cuando se lee 30 años después, resulta ser una novela histórica, pero no sé si estoy equivocada. Sí, bueno, fíjate, no temo caer en una novela histórica, porque cuando uno dice no quiero caer en eso, es que de alguna forma es algo que uno quiere evitar, porque caer es como diría, como una disminución, ¿no? Como una pérdida, como algo, como una caída, pues algo indeseable. Y la novela histórica no es indeseable. Entonces, en ese sentido, para mí caer en una novela histórica no es un problema, porque he escrito algunas. No todas, como algunas personas creen, pero he escrito algunas. Y ciertamente, Violeta añade, cualquier novela leída un tiempo después resulta ser histórica, aunque la intención al hacerla no lo fuera. Lo del panfleto es un temor que yo creo que puede haber estado presente en el sentido, yo me acuerdo, seguramente usted también recordará, que hubo un momento en que empezó como una suerte de queremos la novela de Chávez, queremos la novela de Chávez.
Y decía, bueno, pero ¿cómo será? Queremos la novela hecha. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Y ahí sí me pareció que eso es un riesgo muy grande, ¿no? De querer escribir la novela de un hecho histórico mientras el hecho histórico se está desarrollando. Las mejores novelas históricas son novelas escritas después que los hechos históricos han transcurrido. Piensa, por ejemplo, en la novela de los dictadores, eso que estuvo muy de moda en los escritores del boom. Por ejemplo, para mí la mejor novela de dictadores es la que escribió Vargas Llosa sobre Trujillo, La fiesta del chivo, y la escribió muchísimo después de la caída de la dictadura de Trujillo. Entonces, bien, el panfleto es un riesgo que obviamente ahí sí creo que el escritor, salvo que tenga deliberadamente la intención de hacer un panfleto por X causa, es algo que uno debería evitar. Yo no siento que tengo el miedo del panfleto, pero sí siento que tengo el respeto del tiempo. Es decir, no me puedo poner a escribir exactamente el hecho histórico cuando yo soy parte del hecho histórico y todavía está transcurriendo. Entonces, en ese sentido, preferí escribir el diario de las ruinas, donde efectivamente narro lo que está pasando día a día, bueno, no todo, pero selecciono circunstancias que ocurrían realmente, y pongo la fuente, lo saqué, el periódico tal, el periódico cual, un diario que puede ser más bien una memoria, como me señaló Ricardo Ramírez, que me pareció muy ajustado, una memoria en forma de diario. Si el diario le da una forma literaria, donde ahí tampoco hay panfleto, ahí simplemente pasó esto y pasó lo otro. El panfleto sí es un riesgo que en la literatura o en la escritura en general sí debe ser, bueno, intentar evitarlo, es decir, no planteárselo como una opción, ¿no? Bueno, quisiera decir que esto es una novela que no es exactamente sobre Venezuela, es una novela sobre el Reino de la Alegría. Hay referentes, de todas maneras, invitamos a todos, por favor, a que la compren y la lean. La tenemos en las librerías El Buscón, Cálatos, Sopa de Letras, Alejandría y Libroria, en Caracas. Pregunta Sonia Chocrón, Ana Teresa, ella comenta si Diorama se emparenta con Viaje al poscomunismo, por ejemplo, ¿no? Como universo a la hora de construirse. Si Diorama se emparenta con Viaje al poscomunismo. Pregunta Sonia Chocrón. Bueno, sí, bueno, se emparenta en el sentido siguiente, no particularmente con el viaje, ni particularmente con el libro, se emparenta en el sentido de que ese universo de referencias que mencioné antes, de películas y de libros, están debajo no, incluso citados textual dentro del propio libro, y el viaje, es decir, forma parte de eso que constituyó como un mundo de interés intelectual para mí durante este tiempo. Entonces, en ese sentido, sí, están emparentados. El libro como tal no, pero la búsqueda que tenía la lectura, la cinematografía y bueno, el intento personal de ver cómo eran esos países, ver lo que uno puede llegar a ver, todo eso está emparentado y de alguna forma se refleja en Diorama, desde luego que sí. Bueno, no tratemos de agotar todo, porque dejemos para que los lectores encuentren también a ver si hay algo que les gustaría pensar por su cuenta, ¿no? Soy yo la que creo que tengo que agradecerle, empezando por Douglas de nuevo. Él me dice gracias por la confianza, y yo digo gracias por la oportunidad, ¿no? Y gracias a todos los que trabajamos en estas cosas y que, como habrán visto, si hay gente que está viviendo fuera, bueno, se va la conexión y nadie se desmaya, porque sabemos que eso va a pasar y que lo raro sería que no le pasara a nadie. Entonces, estamos un poco acostumbrados a trabajar con estas
con estas dificultades. Y bueno, así es, así nos ha resultado. Muchas gracias. Gracias, Ana Teresa. Gracias a ustedes. Gracias, Ana Teresa.